Rodolfo Aroxarena es caricaturista y pintor uruguayo. Es considerado uno de los dibujantes más importantes del medio. Con solo 16 años, una caricatura suya, de Aníbal Troilo, fue publicada en la tapa de la revista Sábado Show. Firma sus dibujos como Aroxa. Retrató personalidades del ámbito político, artístico y del quehacer nacional e internacional. Sus trabajos fueron publicados en medios de prensa locales e internacionales de Estados Unidos y América Latina. Aroxa, ¿quién te enseñó a dibujar? Yo creo que eso fue de carambola nomás. Empecé a rayar en un papel y cuando quise acordar me di cuenta que me seducía mucho, después seguí y hubo gente que tuvo la paciencia, digamos, de alguna manera de orientarme y de ser generosa dentro del oficio y bueno. ¿Y qué edad tenías cuando empezaste a...? Como cualquier niño, muy chiquito, ¿no? Es decir, ya cuando tenía 8 años andaba... Hay compañeros míos de escuela que se acuerdan que yo dibujaba, pero creo que tienen una distorsión en cuanto al recuerdo, porque viste que la gente depositan en vos, tiempo, viste que claro. pasa que la gente te dice, yo me acuerdo sí, que vos chiquita. sos Anata. Pero entonces, pero qué curioso, porque era una época donde la cultura de la imagen no estaba tan presente, ¿no? ¿A qué te referís? Claro, o sea, no tenías tanto referente visual a la edad de 8 años. O sea, No, la televisión era digo, incipiente. A ver, vamos tampoco pará, está bien que sea el siglo pasado, ¿no? Pero en definitiva también mirabas televisión y te seducía la imagen de los dibujitos animados que había, que por cierto eran más lindos que los de ahora personalmente, creo. Coincidimos. Y no precisamente Walt Disney, que no era lo que más me gustaba. Hanna-Barbera. Tampoco, me gustaban unos extraños que había, una que se llamaba El Capitán y sus sobrinos, o algo así. Y bueno, y a veces aparecía algún dibujo que era Meteoro. Sí, todas claro. esas cosas, El Hombre de Acero, entonces Sí. Johnny West también. Johnny West, buenísimo. Pero bueno, dibujaba y yo qué sé. ¿Y las primeras caricaturas fueron en la escuela, en el liceo? No, eso más bien fue ya en el liceo. Y ahí aparece capaz que era un poquito más la maldad. Es que no hay maldad. La maldad es un invento que lo han acuñado los políticos porque sienten que cuando tú le haces una caricatura, lo que estás haciendo es cuestionar la vida personal del político. Y lo que tú estás haciendo es reparar en la gestión, que es lo que hacen o intentan hacer. No, está bien. No, yo hablo de la maldad. Pero maldad no, porque es una manera de ver, digo. Es decir, hay tantas cosas peores que... No, está bien, pero yo hablaba de la maldad en el sentido de la interpretación, exactamente. Entonces acá estoy claro. viendo de esta pues la de Somoza, con esa mancha de Somoza, sangre impresionante. Ahí hay... Somoza terminó así. Sí, claro. Entonces yo qué sé, como uno dibuja lo que uno ve, digo, me acuerdo que Somoza murió en el año 80. Y me acuerdo porque yo tuve un accidente de tránsito muy grande, volviendo de Paraguay, que fue donde lo mataron a los pocos días. ¿Ya? Sí. Eso fue un 31 de octubre que yo vine, y por ahí, si no me equivoco, fue cuando lo hicieron pomada a este tipo. Sí, era el Paraguay de Stroessner. Sí, era el Paraguay de los paraguayos con Stroessner arriba, que no es lo mismo. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de este tipo de gente, Stroessner está en esta exposición justamente retrata a varios de estos personajes siniestros. Está Hitler, está Duvalier, está inclusive recuerdo que esta exposición anduvo por Europa del Este. Sí, y por Estados Unidos, también por Nueva York. Sí. ¿Y qué significó para vos que se te conociera a través de la caricatura? Fue una experiencia muy linda en el sentido de haberme encontrado con colegas y con gente que no imaginaba, gente que nunca había visto. Y me parece que lo que más me resultó como interesante es encontrarme con juicios de valoración más virginales, ¿no? Por ejemplo. Y cuanto más lejos uno está y menos te conocen, más sinceridad me parece que hay con respecto a... porque cuando uno busca el calor de los afectos y todo eso, se tiñen cosas y entonces, si no tomas distancia de eso, llega un momento que puedes creer que sos Miguel Ángel, digo, y no.
Rodolfo, y por ejemplo, cuando le planteaste a tus padres que ibas a vivir del dibujo, que ibas... Yo nunca le planteé que iba a vivir del dibujo. Yo lo único que planteé es que quería dibujar. Y bueno, te puedes imaginar que yo tendría la misma preocupación si hoy día un hijo me dijera que quiere dibujar o ser músico. Digo, no tengo nada ni contra los dibujantes, ni contra los músicos, digo, ni te contra salió, la pintura. te salió un hijo músico. Salió un hijo que le gusta mucho la música, sí, y no le va mal. Que tiene un oído muy interesante. Y bueno, pero él tiene otra profesión. Claro. Pero yo quería dibujar en prensa, entonces eso ponía nervioso a mi padre con lógica. Y bueno, soy un tipo que creo que tuve suerte. Tuve suerte. ¿Y cuándo tomaste la decisión de, bueno, esto es lo mío? ¿A los 16 años con aquel Aníbal Troilo? No. No, ahí yo había dado un circuito, había ido a La Mañana y El Diario, había ido al diario El Día también, porque yo vivía a 2 cuadras del Día. Y iba sembrando y dejando eso, porque, es decir, ya dibujaba en preparatorios, ¿no? Dibujaba a los profesores. Y llegó un momento que evidentemente lo que a mí me interesaba era saber si eso iba a tener alguna aceptación. Y yo creo que el bautismo fue ese, el dibujo ese que aparece en Sábado Show. Claro. A partir de ese momento, yo insistí, había dejado de estudiar un año ya en el 76, hacía preparatorios de arquitectura, después hice preparatorios de derecho, y ya ahí directamente fue cuando empezó a agarrar la cosa más forma y ya estaba trabajando, ¿no? Después de tantas conversaciones que hemos tenido, Rodolfo, tú has generado en torno al oficio del caricaturista, porque además, obviamente que el caricaturista es un periodista también, hace su trabajo. De esa manera, has generado una ética en torno al tema de tu trabajo como periodista, como caricaturista, de no frecuentar determinados lugares, de no ir a reuniones. Sí, se te conoce un poco como un poco ermitaño. Sí, pero ojo que eso no es no es producto ni de una pose. Es decir, yo opté por ser yo mismo. Dejé de lado el hecho de hacer una vida en base a terceros y estar en el balcón viendo un montón de cosas, pero lo hago por protegerme, porque necesito protegerme y tener mi tiempo. Entonces, me cuesta mucho trabajo dibujar, me da mucho trabajo hacer una caricatura o una ilustración. Necesito mi tiempo. Y entonces, como es un medio donde uno tiene tanta gente conocida y todos tienen algo para exhibir, para mostrar, para hacer, hay veces que quizás se tome como que uno es descortés, ¿no? Pero la verdad que necesito mi tiempo, ¿no? No, pero también tú tenés muy claro que el caricaturista debe mantener cierta distancia del poder. Bueno, yo soy opositor desde niño. Por eso. Era opositor a mis padres. Entonces quiere decir que en definitiva eso también a uno lo va marcando y no quiere decir que uno sea conspirador ni nada por el estilo, simplemente que uno mantiene distancia por razones obvias, ¿no? ¿Y cuáles son esas razones? Para mucha gente los no compromisos. Ahí está, a eso. Es decir, mira, después que me hice más viejo, llegué a una conclusión, que hay gente que lo sabe antes, que lo hace antes, que es que yo ya compromisos a esta altura de mi vida no me gustan. Es decir, directamente trato de ser lo más frontal posible, ¿no? Cosa que no me es fácil porque no te lo perdonan eso. Bueno, no, justamente. Y eso de alguna manera permite que tus dibujos tengan una independencia porque has tratado de generar la menor cantidad de compromiso posible. De hecho, trata de no tenerlo. Sí, pero inclusive te voy a decir algo, ¿no? Caso de hermanos míos, de amigos del alma, ¿no? Hermanos adoptados. Que uno elige, porque en la vida elegís poca cosa, primero tus amigos y después tu mujer, después no elegís más nada, después un plato de comida, una bebida, pero digo, lo importante, lo elegís en ese orden. Hay veces que no se entiende eso y la gente a veces le pone a uno determinado tipo de ¿cómo te voy a decir?
de enfoque sobre cómo hace la cosa que no quiere ir a tal lado, o es huraño. Y en realidad hay cosas que me paspan mucho, ¿no? Las reuniones muy numerosas, inclusive de amigos, me molestan mucho porque todo queda diluido. En los casamientos, por ejemplo, tengo el problema de que quisiera estar en todas las mesas, para estar con todos mis amigos en distintas... Pero no podés, porque te centrás y entonces después cuando pasás y decís, estuve con fulano, me contó que la hija, ¿qué le pasaba a la hija? Tú no sabes si se casaba, si se pegó un tiro, no se sabe. El caricaturista tiene, y en el caso tuyo, y hablando de estos temas de los compromisos y etcétera, etcétera, la posibilidad de decir cosas que quizás por escrito en los artículos que están en la vuelta no se dicen o no se animan a decir. Y sin embargo, el caricaturista tiene la obligación de decirlo, ¿no? Vos porque sos un fanático de la caricatura y haces esa interpretación. Y además la practicás también. Pero digo, hay un tema que es que las palabras son muy puntuales, más allá de las acepciones que tienen, son muy puntuales. La imagen es de alguna manera mucho más libre en cuanto a la interpretación que tiene quien recibe eso o quien mira eso, porque tiene que ver con el enfoque de acuerdo a su imaginación y a su interpretación. Pero la palabra es muy concreta. Entonces, ¿qué sucede? Cada persona tiene un enfoque particular de lo que ve. Sí, y está bravo cuando depositan en vos cosas que... Problema de ellos, porque digo, ya uno tiene bastante con uno como encima tener que... Pero bueno, pero lo que pasa es que una cosa es que en una red social alguien diga por qué hiciste tal cosa, y otra cosa es que cuando te metés con gente importante, dirigentes políticos, etcétera, etcétera, si lo desnudás por ejercer profesionalmente el arte de la caricatura, ahí se complica porque vienen las presiones, vienen las... Ya no. Eso fue en una época, yo creo que ya no. Los políticos creo que cada vez tienen más claro que son inquilinos de los cargos, ¿no? Ojalá. No, y a veces malos pagadores, digo, a veces que son malos pagadores. Puede haber algún ocupa de esos tipos que se quiere quedar, pero en general tienen muy claro eso. Y te vuelvo a repetir, uno lo que enfoca es el manejo de la gestión y el sentir, a veces popular, ¿no? De lo que la gente en la calle piensa. ¿Qué lugar ocupa el carnaval en vos? ¿O el candombe en vos? Sí, el candombe sí, es lo que me parece más representativo en cuanto a lo que tiene que ver con lo intenso y con lo genuino, ¿no? Siempre me gustó mucho el candombe, me parece una cosa realmente fantástica. ¿Nos identifica como país, como ciudad? Y bueno, yo creo que es una de las poquísimas cosas que tenemos auténticamente, este país que está obsesionado siempre con el tema de la identidad y cómo nos ven, y que le pregunta a cada persona, le preguntan cómo nos ven. Exactamente. ¿No? Hay un dicho que me parece justo, que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? En el caso del candombe me parece una manifestación extraordinaria, y que ni siquiera es compartida, porque hay otro tipo de manifestaciones que tienen que ver con el mate, por ejemplo, que es el sur del Brasil, Argentina, Uruguay, toda una región, pero el candombe es de acá. ¿Es montevideano o uruguayo? No, yo creo que es uruguayo, lo que pasa que se extendió más. Originalmente, por lógica, por el puerto, tiene que ver con Montevideo, pero yo creo que ahora eso como que se ha extendido. También hay un poco de frivolidad al respecto, ¿no? Es decir, como todas las cosas que se ponen de moda y eso que flota en el ambiente, de que hay cosas que después no se escuchan más. Por ejemplo, en una época había como una especie de fiebre de la música cubana, nunca más escuchamos música cubana, ¿te acordás que venía? Sí, los Lecuona. No, pero además, después de los Lecuona, recuerdo que vino al Cine Plaza algunos integrantes del Buenavista. Los acabo de ver acá en este libro, están. Claro, y por ejemplo, eso como que después ya no escuché más el Cuarto de Tula.
Me dejaron la cabeza como un bombo con el cuarto de Tula, ahora no está más. Pero para poder dibujar tanto, porque tenés un libro dedicado al candombe, hiciste toda una exposición, Candombe de San Felipe y Santiago, si mal no recuerdo. De candombe hice varias. Me recuerdo en el Cabildo. Sí. Bueno, han desaparecido cuadros tuyos de la Intendencia de Montevideo. Han desaparecido tantas cosas más importantes. Bueno, pero ahora recuerdo que eran Y candombes. uno hay veces que se queda pensando. Pero recuerdo que eran candombes, ahora me acordé de eso. Sí. Pero para poder dibujarlo te metiste casi que en el corazón del barrio sur. Primero para... Lo que pasa es que yo en parte me crié ahí, porque como yo estudiaba ahí en el Elbio, Claro. es decir, había estudiado en la Escuela República Argentina, escuela pública, naturalmente, que tengo los mejores recuerdos. de esa Cuaremi época. Colonia, ¿no? Exactamente, bruta escuela. Y después estudié en el Elbio y andaba mucho por esa zona y un compañero del Elbio que vivía ahí me presentó a Manuelito Silva, que era el más chico de los hermanos, era el más chico de los varones, de los Silva. Y un día me dijo, ¿por qué no venís a tocar a la comparsa? Y ahí empecé a salir y salí unos años. Yo me acuerdo que... Era una manera de protestar también, ¿no? En esa época era complicada. En una entrevista que le hizo César Di Candia a Hugo Nantes, Nantes dijo que, el título era ese además, que a los negros los usaban en las llamadas justamente por un tema más turístico de difusión y que después del resto del año nadie se acordaba de ellos. Bueno, irrelevante completamente. Digo, no, eso es un disparate. Acá se los quiere mucho, los queremos mucho y además le debemos mucho. Le debemos mucho. Y creo que tienen esa manifestación natural, que si bien es patrimonio de la raza, hoy día eso se ha integrado fenomenalmente. Se ha transformado también en un fenómeno turístico también. Por supuesto. Vienen más a la llamada. Está muy bien. Más a la llamada de los turistas que al desfile de 18. Bueno, sí, por suerte. El desfile de 18 es una cosa que realmente es olvidable. Las llamadas me gustan mucho, por lo menos para mí. Sí. Además las llamadas se han profesionalizado, sí, es verdad. a lo que eran. Y por ejemplo, la murga, ¿qué tipo de manifestación? ¿Es una manifestación también? No, la murga me divierten los cuplés inteligentes. Hay veces que el exceso de ideología me aburre mucho. Pero yo recuerdo algunos cuplés del año 71, por ejemplo, de la Milonga Nacional que estaban muy buenos. Estaban muy buenos. Me gustaban. ¿Qué te divierte? ¿Qué cosas te divierten? ¿Te hacen reír? La gente imprevisible me divierte mucho. Y comer con mis amigos. Comer con mis amigos me divierte. Hay un capítulo de esta charla que pretende ser sobre gastronomía. Pero, ¿y qué lugar ocupa el humor en la caricatura política? Bueno, lo que pasa es que el buen humor es parte de la esencia mía. Es decir, los que más o menos me conocen saben que no hay mucha cabida para el mal humor, porque el mal humor, uno, como que, digamos que a diario se topa con gente que tiene mal humor, ¿no? Y a mí me da mucha lástima, me da mucha pena encontrar a alguien que tiene mal humor. Son almitas torturadas. ¿Vos sabés lo que es levantarse malhumorado y acostarse malhumorado? No funcionás. Y además le arruinas la vida a tu entorno. Además. Entonces, claro, hay gente que vive todo el día, digamos, dándose manija y no saben, pobrecitos, que están tan contaminados por eso. Entonces, ¿hasta qué grado pasa eso? Que de alguna manera, si te fijas, no hay programas de humor aquí. ¿Somos un pueblo con humor? ¿Somos gente con humor? ¿O eso que se nos dice que somos... Metol Ferré decía que el uruguayo es muy onetti, por esa cosa gris. Metol Ferré decía, el uruguayo es muy onetti. Sí, el bajonazo es una cosa que caracteriza. Pero yo creo que más que un buen humor, lo que a veces tenemos está bravo, es veneno, ¿no? Que es otra cosa. Yo creo que el buen humor es gratificante y además hace bien.
Y es la manera de descomprimir situaciones, digamos, cuando la cosa está tensa. El lector además lo pide, por eso se me ocurre que es necesario que la prensa tenga eso. ¿Y la gastronomía? Es un momento, acabas de decir que de los momentos mejores es comer con los amigos. ¿Has hecho del comer, has hecho casi un culto cotidiano? Sí, como todos los días por suerte. No, está ¿no? bien. Sigo manteniendo esos hábitos burgueses, pero digo, comer con mis amigos es una cosa que me gusta porque como todos los días con un amigo distinto, en general, vos sabés. Sí, sí, claro. ¿Te gusta elegir el lugar? ¿Sos muy...? Bueno, dentro de lo que se puede, sí. Si por mí fuese, iría a comer a Buenos Aires, ¿no? Pero de todas maneras, está bueno comer con los amigos, porque esa, por lo menos en el caso mío, lo aclaro, es mi vida social. Después me guardo, pero paso muy bien, compartimos lindos momentos y además tengo algunos que son de pico muy afinado, que han hecho como una liturgia de eso, ¿no? Pero sos muy exigente, Mira, sí, en todo. No, bueno, pero también... No, pero en todo, pues es una manera de... No, porque tiene que ver con eso del... parte de ¿Sabes lo que pasa? Sí. Perdóname, el tema de la exigencia o ser estricto. Sí. Ser estricto. Tiene que ver con algo que forma parte de los valores que tiene incorporado uno, ¿no? Digo porque en determinados momentos donde uno parecería como que hay demasiada gente operada de vergüenza y operada de exigencia, entramos en un tobogán y es peligroso porque entonces da lo mismo y no da lo mismo. Pero bueno. Lo que pasa es que cuando exigís, cuando un servicio, por ejemplo, es malo... Pero porque un simple refuerzo, no puede estar hecho con un buen fiambre y un buen pan, Exacto. por ejemplo. Porque después hay una caricatura hecha, deformada, totalmente delirante. Me acuerdo hace muchos años que prácticamente no se comía con aceite de oliva acá, porque comíamos bastante mal. Sí. Inclusive los vascos, de alguna manera, fueron los que empezaron a ordenar un poco la cancha con respecto a comer pescado. Pues si no hubiera sido por esta gente, seguiríamos comiendo el pescado de la romana con un ancajo de limón, que era lo que había, ¿no? Así nos criamos. Bueno, así nos criamos, digo, claro. Entonces, ¿qué sucede? El aceite de oliva tuvo un proceso como de evangelización en el interior, sobre todo, porque los visitadores médicos iban a cada ciudad y a veces llevaban la botellita de aceite de oliva al restaurante donde se comía mejor en la localidad que fuere. Y entonces eso, de alguna manera, pero era visto como una finoli, ¿no? Sí, ya comer con aceite. Hay un dicho que dice, estás comiendo con aceite de oliva. Con aceite. Sí, claro, de aceite de oliva. Rodolfo, ¿cómo encontrás los lugares? Porque vos ibas a comer tripa gorda a San José. Un día hablamos de risotto y me dijiste, el mejor risotto se come en un lugar chiquitito por el Prado. Me acuerdo que me dijiste, que era verdad. El mejor chivito se come en tal otro lugar. También pero eso va variando. Eso no es Primero que es una percepción personal. Sí. No es una verdad absoluta, porque fuera que uno diga es un disparate. Pero, ¿qué pasa? Eso va variando. Es muy difícil encontrar un lugar donde mantengan siempre algo que no falle. De hecho, hay dos cosas que en el Uruguay no fallan, el Agua Salus y el Mazzini. De carrera, eso no falla, eso está siempre igual. Al grado que ahora hablé con uno de los gerentes de allí y le pregunté, porque una de las discusiones que tuvimos con un gran amigo mío que cocina como los dioses, me decía que está más chico el Mazzini. Entonces yo le dije, no sería que nosotros al ser más chico lo veíamos más grande. Y nunca lo tocaron, era producto del delirio, ¿no? Pero está bien, hay cosas que me parece que el error es manosearlas, toquetearlas. Y entonces cuando eso se toquetea, baja la calidad y hay que exigir. ¿Cuál es la comida que nos define? Lo que pasa que no sé, por ejemplo, se estribó mucho en el tema del chivito, que es un sándwich de carne, un emparedado, como le dicen, ¿no? Que existe también en otras partes de otra manera.
Pero yo creo que como región y en la condición como orientales me parece que es sin duda el asado. El asado es inamovible, digo, es una cosa, porque aparte asado es un método. Y quedó como marcado, es como gazpacho, que es un también. Entonces hay mucha variedad de gazpachos, hay mucha variedad de asado, puede ser colita de cuadril, vacío, asado de tira, ojo de bife, yo qué sé. Pero me parece que Sos un ser carnívoro. No. ¿No? No, como carne, pero pero menos los platos como todo. Sí, no. Y cuando la salud te ha prendido luces amarillas, ¿cómo la Solo una vez me prendí una luz roja. ¿Y cuánto cambiaste después de esa luz roja? Salí peor. Porque... ¿De acá? Porque a ver, cuando a mí se me prendió la luz roja esa que tuve ese episodio, ya sabemos, de un mes internado y en el CTI, en coma y toda la historia, no sucedió eso producto de lo que yo comía, que esa es la confusión. Pero salí peor en el sentido de que cuando uno tiene de alguna manera la capacidad de la resiliencia, ¿no? De volver de eso, creo como que también se le representa a uno el hecho de que uno está de paso en esto. Es muy breve la vida, demasiado breve. Y cuando uno quiere mucho la vida y le gusta vivirla y comérsela en dos panes, el tema es que no tiene demasiado tiempo para perder, porque si no terminás como Borges, que le hubiera gustado comer un helado. ¿Pero cambiaste la perspectiva de una cantidad de cosas después de eso? Bueno, lo que hago es que por razones de cupo, es decir, tengo que comer menos. No puedo desafiar la física nunca, no entra. Entonces, como lo que tengo que comer. Pero con filosofía de vida, ¿aprovechás de otra manera los tiempos, los disfrutes? Como más despacio. Pero más allá de la gastronomía, Sí. ¿sentís que vos cambiaste una forma de actuar, de vivir, de Sí, disfrutar de la vida? sí. Porque tuviste en el... Sí. Hay dos cosas que pasan. A medida que uno va envejeciendo, como dice Daniel Vidar, el higo viejo larga la miel. Bueno, eso por un lado te vuelves más tierno, yo qué sé, quizá. Y la segunda cosa es que hay mucha cosa que ya no me interesa perder el tiempo con cosas irrelevantes que que de repente están en la cabeza de un tercero, pero no de uno. Entonces, fenómeno. Lo peor que me podría pasar es que digan pobre Rodolfo. Eso no. Pero bueno, he hecho todos los pecados que podía hacer. Y fuiste feliz. Totalmente. La gente de la sala VIP del Aeropuerto VIP Club, te invita para tu próximo viaje, que te gusta viajar y sos muy conocedor. Recuerdo que mi primer viaje al exterior, que fue a Estados Unidos, solo, Mirá. me hiciste en las cuartillas del diario, que las tengo guardadas, el mapita de Manhattan, Claro. y me decías, anda acá y Sí. anda acá. O sea, Qué sos, bueno. sos de meterte mucho en el Qué corazón bueno. de las ciudades. Qué bueno, sí. Por lo menos lo era. Bueno, no sé, espero que siga haciéndolo y que cuando vengas al Bueno. aeropuerto la próxima vez disfrutes de la sala VIP de este aeropuerto. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por venir, Rodolfo. No, gracias a ti Que y pasen muy al bien. equipo Y a la FIA. por esta buena onda. Que pasen